Sí, profe. Sí, sí se lo escuché. Bueno, ahí si tenemos algún problemita, me vuelvo a conectar ya debido a que tuve se desconectó aquí el internet. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Vamos a avanzar en lo que estaba pendiente de la última clase respecto a lo que son los sistemas continuos, ¿no? Entonces habíamos hablado un poquito respecto a los sistemas continuos. Si está, lo estoy grabando. Sí, ahí estamos. Ya, entonces habíamos hablado un poquito sobre los sistemas y nos habíamos quedado en lo que son los sistemas homogéneos, ¿no? Los sistemas homogéneos deben cumplir la siguiente relación. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Para una entrada x de t, ya para una entrada x de t, la que podemos visualizar ahí, al multiplicarle por un factor, por un número, ese número puede salir, ¿no? Como vemos en esta igualdad de aquí. Eso normalmente ustedes lo ven mucho en muchos operadores, por ejemplo, en lo que son derivadas o integrales. Normalmente los números constantes pueden salir de la integral, ¿no? Eso se dice que cuando cumple esta relación que vemos de aquí, se dice que el sistema es homogéneo, ¿no? Y también podemos decir lo siguiente, ¿qué pasaría, por ejemplo, en este caso, si yo tuviera dos señales, las cuales se están sumando, pasa a través de un sistema? Básicamente podemos decir que sería la sumatoria de cada una de las señales a través del mismo sistema. Cuando cumplen esa propiedad, se dice que el sistema es aditivo, ¿no? Ahora, algo interesante es que si cumple tanto la primera propiedad como la segunda, es decir, si un sistema es homogéneo y a la vez un sistema aditivo, se dice que el sistema es lineal, que normalmente son los sistemas que nosotros vamos a analizar, ¿no? Son los que ustedes van a trabajar durante algunas asignaturas más, sobre si lo que son sistemas lineales. No siempre nos olviden, esto creo que ya lo revisamos, si cumple las dos condiciones de que el sistema es homogéneo y aditivo, se dice que el sistema es lineal, ¿sí? Como vemos aquí, ¿no? Si tenemos la entrada de x1, la entrada de x2, cada uno está multiplicados por un factor, en este caso a1 y a2, y a la vez están sumados, ¿no? Entonces, si cumple la relación en donde yo puedo sacar la constante del operador, tanto a1 como a2, se mantiene la parte de las entradas, ¿no? A través del sistema. Entonces, si cumple ambas características, dice que el sistema es lineal, ¿sí? Normalmente nosotros trabajamos con sistemas, ya hemos visto sistemas de invariantes en el tiempo, y además de esos sistemas lineales, ¿no? Ahora, hasta ahora hemos estudiado lo que es la parte de los sistemas, desde el punto de vista de una entrada, un sistema y una salida. Pero resulta que yo podría tener interconexión entre varios sistemas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en esta gráfica, nosotros tenemos dos sistemas que están concatenados. Esta forma de interconexión en donde está un sistema y luego está otro sistema se llama conexión en cascada o conexión en serie, ¿no? Como estamos viendo en la figura. Entonces tenemos una entrada, en este caso la entrada x de t, la cual pasa a través de un sistema H1 y se convierte en una salida Y1. Entonces para el sistema H1, Y1 es una salida. Pero si ustedes vamos viendo en el siguiente gráfico, que es la parte del bloque H2, el Y1 se vuelve la entrada del sistema H2. ¿Sí? ¿Y cuál es la salida del sistema H2? Y de T. Nosotros podemos tener varias conexiones, ¿no? Entonces, esta es una de las formas topológicas en cuanto a las conexiones. Se llama conexión o interconexión serie o cascada. Sí, es muy similar cuando, por ejemplo, hacen la conexión, por ejemplo, de resistencias, ¿no? Para que tengan una idea. Entonces, aquí tenemos de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos una forma de concatenar, de alguna forma, sistemas. Y esto, desde el punto de vista práctico, puede interpretarse como, por ejemplo, si quieren elaborar un producto y a lo mejor tiene que pasar por varias fases, entonces, yo podría hacer una interconexión, en este caso en serie, ¿no? De pronto voy a generar algún tipo de producto, ¿sí? Ya, además de eso, podemos ver, por ejemplo, aquí que el Y1 ya es indicado que pasa a través del sistema del operador H1 mediante la entrada X de T, ¿no? Y resulta que finalmente la salida YT es la entrada a través de Y1 a través del operador, ¿no? Lo mismo que vendría a ser X de T, que pasó a través del operador H1 y pasó a través del operador H2. Sí, esa es la forma que se podría interpretar esta concatenación. Pero gráficamente resulta un poco más interesante poder visualizar, ¿no? Los que están en conexión en serie. También tenemos una conexión que se llama conexión en paralelo. Por ejemplo, aquí la entrada X de T, la señal X de T, es distribuida tanto al sistema H1 como al sistema H2.
Y de alguna forma. Y bueno, vamos a indicar luego qué significa esto de aquí, ¿no? Cómo se puede hacer bien, esas gráficas que se les conoce también como nodos. Pues, por ejemplo, aquí, XDT está ingresando hacia el sistema H1 y el sistema H2. De tal manera que el XDT se convierte en H1, el que pasó a través del sistema, perdón, Y1 a través del sistema H1, y la salida 2, Y2, se convirtió la señal XDT en Y2 a través de H2. Y finalmente, miren, la salida del YT vendría a ser la suma de Y1 más Y2. Viéndole matemáticamente sería esta interpretación. Tenemos XDT, en este caso es la misma entrada, pero pasa por diferentes sistemas, H1, H2, y se convierten en diferentes salidas, ¿no? En este caso salida Y1 y salida YM2, ¿sí? Y finalmente yo puedo sumar cada una de esas salidas. En este caso, ¿no? Tendríamos que YDT vendría a ser Y1 más Y2. Y1 más Y2, ¿no? Y finalmente podríamos decir lo siguiente, que la salida YDT, que es la entrada XDT a través del sistema H1, y la entrada XDT, que es la misma en este caso, pasa a través del operador H2. Y ambas funciones se encuentran sumadas, ¿no? Sería la salida global. Ahora, también podríamos tener, por ejemplo, conexiones que sean series. Por ejemplo, acá podríamos hacer otra conexión en serie, ¿no? Por ejemplo, un bloque de esta manera. A pesar que aquí, por ejemplo, tenemos que este es un bloque en paralelo y otro bloque en paralelo, pero ambos bloques en cambio se encuentran en serie, ¿sí? Y se pueden agregar los bloques que sean necesarios, todo va a depender del proceso y la interconexión que tenga ese proceso, ¿no? Ahora, habíamos indicado también que de acuerdo a estas gráficas de bloques, nosotros tenemos esto de aquí, ¿no es cierto? De aquí se les conoce como nodos. Y normalmente un nodo o un punto se usa para sumar las señales o para distribuirlas, ¿no? Entonces los nodos que analizamos acá, se visualizan aquí en esta gráfica, sirven básicamente para sumar señales o para distribuirlas, ¿no? Esta sería la utilidad de los nodos. Y en las gráficas los van a encontrar mucho. Por ejemplo, en este ejemplito, en este gráfico de aquí, ¿no? Miren, aquí tenemos varias señales. X1, X2, puede ser XN, en este caso, bueno, tenemos hasta X3, ¿sí? Esta línea entrecortada significaría que puedo tener cualquier cantidad de señales. ¿Cómo sé que son señales de entrada? Porque se ve que está ingresando hacia el nodo. Entonces, de ahí tenemos flechas. Estas flechas van a indicar cómo está fluyendo la información o cómo las señales sea que estén ingresando o sea que estén saliendo del nodo, ¿no? Entonces, cuando ingresan al nodo, se van a sumar, ¿sí? Y como ustedes ven aquí, esa flechita que me indica que está saliendo, vendría a ser la relación entre todas las señales de entrada. En este caso, la sumatoria. Entonces, para ese nodo está saliendo X1, X2, X3, y bueno, y cualquier otra señal que se encuentre agregada al nodo, ¿no? Y miren, puede tener la misma salida, pero puede ser que esto se interconecte hacia otro sistema, hacia otro bloque, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, X1, X2, X3, que viene a ser la misma, ¿no? Sería la sumatoria de la relación de todas las señales de entrada. Entonces siempre es importante saber la dirección de las flechas, ¿no? Pues, qué es lo que está ingresando y qué es lo que está saliendo para la sumatoria de las señales. Ahora, el nodo también puede servir para distribuir. Por ejemplo, miren aquí, ingresa XDT como señal de entrada, pero puede que XDT tenga que unirse con varios sistemas. En este caso, un sistema 1, un sistema 2 o un sistema 3. Entonces, para distribuir también XDT, es muy probable que pueda ser utilizada para ser aplicado hacia un proceso, ¿no? O hacia un sistema. Eso sería básicamente la parte de la interpretación de la interconexión de sistemas. No se olviden, tenemos interconexión en sistemas cascada o serie, paralelo, y también tenemos los nodos, ¿no? Y con eso podemos hacer varias uniones, es decir, yo puedo hacer series, paralelos, unir diferentes distribuciones, ¿no? Eso sería parte de los sistemas continuos. Entonces ya habíamos visto todo lo que son sistemas, los tipos de sistemas que básicamente existen, sus relaciones, cómo poder saber si es un sistema lineal, si es un sistema invariante en el tiempo, si era un sistema estable y todas las posibilidades, ¿no? Bueno, ahora vamos a avanzar para la parte del ejercicio. Vamos a realizar unos ejercicios, ¿no? Para lo que es la prueba. Entonces, para lo cual vamos a hacer un taller. El taller ya les subí al aula virtual, ¿no? Pero los ejercicios voy a ir planteando aquí. Entonces ya les voy a poner los ejercicios.
Los voy planteando y vamos a ir realizando, ¿no? Para aclarar algunos conceptos que estaban pendientes. Déjenme verle. Ya les comparto. No se olviden, al final de la clase los deben subir a la parte de talleres, ¿no? Eso ya está en la aula virtual. Entonces acá. Tiene dos listo. Ya, acá. Ya, pues bueno, ahí les dejo subir en la prueba el día lunes 13 de junio. Tendríamos la primera prueba, ¿no? Vamos a realizar algunos ejercicios. Entonces, ya, la primera pregunta sería la siguiente, ¿no? Para la señal de la gráfica, les voy a poner la gráfica aquí. Esa sería la gráfica, ¿no? Nos da una gráfica donde vemos aquí que tenemos la función dependiente del tiempo, las escalas, las distribuciones del tiempo y tanto la amplitud como la distribución del tiempo, ¿no? Y vamos a realizar algunas operaciones con estos valores, con estas señales, ¿no? Lo primero que debemos de encontrar es la siguiente relación. X de t, vamos a ver, así. A partir de x de t vamos a encontrar x de t menos 2 y vamos a encontrar x de 2t. Vamos a determinar también un medio de t, x de medio de t. Realmente vamos a determinar x de menos t, ¿ya? X de menos t. Y entonces a partir de la señal que ven aquí en la gráfica, vamos a determinar o vamos a graficar, ¿no? X de t menos 2, x de 2t y x de un medio de t y x de menos t. Entonces intentemos hacerle, les doy unos 10 minutitos para que vayan realizando y de ahí vamos viendo si los conceptos están claros, ¿no? Entonces intentemos hacer este ejercicio de aquí.
Bueno, vamos a ver qué tal nos fue. Entonces hagamos la primera parte. Dice x de la, bueno, tengo la función x de t, me piden sacar x de, o determinar x de t menos 2, ¿no? De manera gráfica. Entonces, perdón, seríamos esta figura de aquí. Ahora, esta de aquí sería la parte del desplazamiento, ¿no? Lo que debemos tomar en cuenta en el desplazamiento es si es que la señal se encuentra en adelanto o en atraso, ¿no? Habíamos quedado que si tenemos el signo menos, la señal se encontraría en atraso y la señal en amplitud no se modifica, ¿no? Simplemente se modifica en la parte del tiempo. Entonces la misma señal, como vemos aquí, la señal empieza en 0 y termina en 4 con una amplitud en 3, ¿no? Entonces la señal x de t menos 2, pues bueno, que voy a graficar aquí, quedaría de esta forma, ¿no? X de t menos 2. Entonces aparece 2 unidades de tiempo posteriores. Y de ahí tiene la misma forma, ¿no? Como vemos de 0 a 4, aquí iría de 0 a, iría de 0 a, a, ver, a 6, ¿no? Hasta el valor de la amplitud de 3. Me quedaría de esta forma, ¿no? Esa sería la señal x de t menos 2. No se olviden, para acá, para la parte derecha, como está luego, aparece un tiempo posterior, se dice que la señal está en atrás, ¿no? Normalmente con el signo menos. En caso contrario, la señal está en adelante. Ahí vendría el signo más. Ese sería para el literal A, ¿no? Para el literal B, en cambio, vemos que en este caso esta constante se está multiplicando con el tiempo. Es decir, va a modificar la parte temporal. Sí tendrán bastante en cuenta eso, ¿no? Cuando sumamos o restamos, lo que se modifica es la parte del desplazamiento, pero cuando multiplica el tiempo, lo que vamos a modificar es bien se contrae el tiempo o bien se amplía el tiempo, ¿no? Sí. Ahora, para determinar eso, ya habíamos indicado cómo se realiza. Entonces sería de la siguiente manera. ¿Sí? Quiero cambiarle de color. Bueno, dejémosle ahí. Y entonces aquí me dice que es de x de 2t. Básicamente lo que queremos ver es el tiempo. ¿Cómo sería el tiempo? Sea que bien se amplía o se reduce, ¿no? Entonces tendríamos la siguiente forma. Entonces aquí, ya, bueno, ahí. Sí, entonces básicamente pasaría con igualar el tiempo en el que se aparece la señal x de t o el tiempo máximo. En cualquier tiempo que ustedes vean que existe cambio de la señal en amplitud, para ir graficando deberíamos tomar en cuenta el tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí el tiempo en x de t en 4 tiene la mayor amplitud. Entonces acá va a tener la misma amplitud, pero debemos calcular en qué tiempo, ¿no? Entonces igualamos, en este caso 4, que vendría a ser el tiempo que aparece acá. Igualamos en cambio la escala de tiempo que nos dice esta función, que sería de 2t, entonces igualamos el 2t. De tal manera que si despejo el tiempo en el que sucede el cambio, en este caso de la rampa, tendríamos que es en tiempo igual a 2. Entonces, en tiempo igual a 2 tendría la amplitud de 3, ¿no? No se olviden, este de x de 2t. Aquí se graficaría en 2. Quedaría la misma rampa, necesita modificación en el desplazamiento. Y me queda de esta forma, ¿no? Aquí, como podemos ver, se contrae el tiempo. Sí, cuando es mayor a 1, la constante que está multiplicando el tiempo se contrae, ¿no? Entonces quedaría la gráfica de esta manera. Caso contrario, como está en el siguiente ejercicio, me dicen que determine x de un medio de t, ¿no? Entonces vamos a ver cómo determinamos este valor. Entonces aquí queremos determinar lo siguiente. Otro colorcito. Y aquí queremos determinar x de un medio de t, ¿no? Un medio de t. Entonces de la misma forma, aquí vemos que la señal empieza en 0 tipo rampa hasta el tiempo igual a 4 con amplitud de 3. La amplitud no se va a modificar, lo que queremos saber es en qué tiempo va a llegar, en este caso a 4, ¿no? En x de t. Entonces igualamos 4, igualamos con la escala de tiempo que nos dice la función, que sería un medio de t, ¿no?
Ponemos un medio de t o t sobre 2. Y resulta que para la siguiente gráfica el tiempo va a aparecer en 8 para la amplitud de 3, ¿no? Despejamos el tiempo, t igual a 8. Pues en el tiempo 8 va a aparecer el valor máximo de la rampa, que vendría a ser 3, ¿no? Y me quedaría de esta forma. Sí, ese sería aquí. En cambio, estamos ampliando la escala de tiempo, ¿no? Sí, entonces muy importante. Si yo le sumo a la parte del tiempo, el resto básicamente va a haber cambios de desplazamiento. Si yo multiplico por un factor al tiempo, en cambio voy a tener cambios en las escalas de tiempo, ¿no? Tal como vemos aquí. Bueno, con estos ejemplos ya quedaría claro. Ahora, pero también podría yo modificar de alguna forma el signo del tiempo. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos llamado como transpositor? Y básicamente era como verle como un espejo, ¿no? Entonces nos quedaría de esta forma. Entonces, al modificar el tiempo, en cambiar el signo del tiempo, lo que tenemos es un transpositor. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces sería xd menos t, ¿no? Xd menos t. Veamos la señal como queda. Aquí, en cambio, por ejemplo, no se modifica la amplitud, no existe desplazamiento, simplemente existe un cambio de signo en el tiempo. Entonces la señal básicamente sería como verle como un espejo. ¿Se acuerdan que si podemos rotar sobre este eje? Y le hacemos como que fuera un espejo, ¿no? Entonces si le vemos de esta manera nos quedaría de la siguiente forma. Ese 4 se vuelve menos 4 en tiempo, igual hasta la amplitud de 3, y nos queda de esta forma, ¿no? Y bien, la señal tipo espejo. Básicamente hicimos una rotación sobre este eje, ¿no? Entonces quedaría de esta manera. ¿Sí? Eso cuando le cambio el signo en el tiempo. Entonces hemos hecho cambios de escala en el tiempo, desplazamientos y cambios de signo, pero eventualmente también podría ser, por ejemplo, por menos 2, más 5. Entonces podríamos ir desplazando, podemos cambiar el signo al tiempo y podemos multiplicar por un factor, ¿no? Que es el siguiente ejercicio. Entonces en el siguiente ejercicio vamos a hacer las operaciones un poco más, un poquito más elaboradas, ¿no? Ahora, habíamos hablado que ciertas señales no tienen, no son ni señales simétricas pares ni impares. Entonces aquí lo que nos pide es dibujar las componentes par e impar de las siguientes señales, ¿no? De las siguientes señales. Vamos a ver las señales. Entonces las señales vendrían a ser estas. Entonces, si ustedes se fijan en estas señales no tienen simetría par ni simetría impar, ¿no? Sería la señal 1. Esta sería la señal 2. Y lo que nos pide es encontrar las componentes pares e impares de cada señal. Pero habíamos visto que existen las relaciones, ¿no? Para sacar la componente par, teníamos la siguiente relación. La componente par viene dada por qué? X de P, bueno, por par, un medio de X más un medio de X de menos T, ¿no? Con eso yo puedo determinar la componente par y a su vez también podría determinar la componente impar de la siguiente forma, ¿no? Pues yo tengo componente impar, un medio de X de T, aquí lo único que cambia es el signo menos, ¿no? Menos un medio de X de menos T. Pues es que en las diapositivas le tenían así, pero lo tenían acá afuera, ¿no? Es decir, el un medio vendría acá, pero es lo mismo. Y este un medio le quitan. Así en las diapositivas. Bueno, está así, ¿no? Pero es lo mismo, simplemente es para que puedan ver qué operaciones se realiza. Por eso le puse el un medio internamente, ¿no? Ya, entonces aquí, por ejemplo, ¿qué debemos hacer? Tengo el x de t. Al x de t debería primero multiplicarle por un medio, luego sumarle un medio, pero del mismo x de t, pero cambiado de signo. En cambio acá abajo, el un medio de x de t, que es la misma señal de arriba, pero en cambio restada el un medio de x de menos t. Igual, como habíamos quedado en la parte teórica, si yo sumo x de p, o la componente par más la componente impar, tendríamos de vuelta la señal inicial, ¿no? Entonces intentemos hacer estas operaciones, les doy unos 5 minutitos a ver qué tal nos va.
Bueno, vamos a verificar qué tal nos fue. Nos hagamos esas operaciones, ¿no? Yo tengo la señal x de t y lo que me piden es el 1 medio de x de t más 1 medio de x menos t, ¿no? Entonces hagamos la primera parte. Dice 1 medio de x de t. Como vemos aquí, simplemente lo que se va a modificar es la amplitud del x de t, ¿no? Entonces, si vemos en la figurita de arriba, su amplitud máxima es de 4, pues llegaría en cambio aquí hasta 2. El tiempo no se modifica, ¿no? El tiempo quedaría igual. La gráfica quedaría de esta forma. Vamos a ir un poquitito acá. Entonces, como si no se modifica, entonces llega hasta 5, pero iría en amplitud hasta 2. Esto sería el x, el 1 medio de x de t, ¿no? Ahora, en la parte del signo menos, que hice 1 medio de x de menos t, si nos fijamos la misma señal, ¿no? Sería la misma señal, pero sería la señal espejo, ¿no? Debido al transpositor, al cambiar el signo de acá. Entonces nos quedaría igual, de la misma forma, como va hasta 5, el otro me quedaría hasta menos 5. Como multiplico por 1 medio, máximo su amplitud es de 2. Entonces esa sería gráficamente la componente par de esa señal, ¿sí? Ahora, voy a sacar la componente impar. Voy a poner la componente impar. Y en la componente impar, si vemos la fórmula, la parte del 1 medio por x de t es la misma. Entonces la gráfica sería la misma en 1 medio de x de t, ¿no? Me quedaría lo mismo, va hasta 5 con amplitud de 2. La gráfica queda similar a la de arriba. Sí, va amplitud hasta 2, en tiempo hasta 5, ¿no? 5 unidades de tiempo. Ahora, en el otro, en cambio, lo único que cambiaría es el signo. Si vemos el signo de aquí menos, eso quiere decir que la señal 1 medio de x de menos t tiene que visualmente en la gráfica se vería como una señal de la misma señal, pero con signo cambiado. Es decir, tendríamos que en vez de que vaya hasta 2, diría hasta menos 2. Y en tiempo, por ser menos t, igual va hasta menos 5, ¿no? Me queda de esta forma. Y esa vendría a ser la simetría impar. Entonces tengo la simetría par y tengo la simetría impar. Ahora, si ustedes gráficamente le suman, vamos a ver que de menos 5 a 0, esas dos señales se van a eliminar. Y al sumar la señal que va de 0 a 5, en amplitud va a llegar a 4, entonces vuelve a ser la señal x de t. Entonces, fijarse bien, algo interesante de aquí respecto a la teoría es que yo tengo una señal que no tiene una simetría ni impar, pero sí puede tener componentes pares de impares. Y al sumarse ambas tendríamos la señal original, ¿no? ¿Sí? Eso sería en cuanto a la señal de esta, sería la operación de estas señales, ¿no? Para el otro caso de la otra señal que vemos ahí, una señal exponencial decreciente, igual no tiene simetría ni par ni impar, y lo que nos piden es sacar la componente par. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Como basta con una amplitud máxima de 4, en este caso la amplitud quedaría en 2, ¿no? Porque se multiplica por un medio, entonces me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría así, de manera decreciente. Ese sería un medio de x de t. Me faltaría sumar el un medio de menos de x de t, entonces se vuelve espejo hacia el otro lado y me queda de esta forma. Esa sería la componente par de esta señal. La componente impar, en cambio, me quedaría de la siguiente forma. La primera parte del un medio de x de t es muy similar. Lo que cambiaría es el cambio de signo de aquí, ¿no? El de menos un medio de x de t. Básicamente tendría esta forma. La primera parte igual, va desde 2 y va decreciendo porque es exponencial decreciente, ¿no? Y la señal de acá, la que va entre 0 hacia la izquierda, tengo que cambiarle de signo, entonces me quedaría de la siguiente manera. Iría desde menos 2, ¿no? Porque es negativa y me queda de esta forma. Quedaría algo así, ¿no?
Ahí tenemos tanto la componente par y la componente impar de la señal. Obviamente, si sumo ambas, voy a tener la componente inicial, que era x de t, ¿no? Porque la parte de 0 hacia la izquierda se van a eliminar, la área es positiva y la otra área es negativa, ¿sí? Entonces aquí tengo dos componentes, la forma de determinar dos componentes, ¿no? En este caso de una señal que no tiene simetría. Eso ya lo habíamos visto en la teoría. Ahora, si quisiera un poco de operaciones un poco más complejas, por ejemplo, habíamos visto la operación de una multiplicación. Vamos a hacer la siguiente. Para una señal, la señal, bueno, ya es un poquito más elaborada, la que van a ver a continuación, esta señal, ¿no? Aquí tengo una señal x de t, tiene una rampa entre -1 y 0, y luego es constante entre 0 y 1 con amplitud de 1, y luego es constante entre 1 y 2 con amplitud de 2. ¿Qué me pide determinar aquí? Primero me piden determinar x de t, una multiplicación, ¿no? Que multiplique esta señal x de t por la señal u, la señal paso, 1 menos t. Aquí me piden hacer esta operación de multiplicación, ¿no? Ya tenemos la señal x de t, que es la que está ahí graficada. Lo que nos faltaría determinar es cómo es la señal u de 1 menos t, y luego cuál sería la operación final al multiplicar, ¿no? Pues igual les doy unos 5 minutitos a ver qué tal les va. Tratemos de resolver este ejercicio.
Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Bueno, aquí es una señal que no es muy compleja. De pronto aquí el problema puede ser de la parte de definir este U de 1 menos T, ¿no? Este U de 1 menos T, vamos a irle graficando. El U de T, ustedes ya saben cómo es la señal paso. Siempre cuando les diga U de T, ya saben que es la señal paso, es decir, no hace falta definirla, lo que ya sabemos que es la señal paso. Entonces, U de T ustedes ya la han hecho, siempre de la siguiente forma. Bueno, la U de T tiene un cambio de escalón en tiempo igual a 0, que vendría a ser U de T, ¿no? U de T. Tiene un cambio así de manera infinita, ¿no? Y tiene un valor de amplitud 1 en el tiempo 0. Así es que está como está definido U de T. Si yo le hago el U de menos T, lo que voy a hacer es aplicar el transpositor a la señal, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría de la siguiente forma? Vamos a hacer el U de T, hacer en el mismo tiempo. Tengo este sistema así. Esta manera. Voy a hacer el U de menos T. Entonces es como una señal espejo, entonces básicamente sería en sentido opuesto de manera infinita hacia el infinito, ¿no? Aquí vendría a ser 0 en tiempo y la amplitud sigue valiendo 1, ¿no? Me quedaría de esta manera. Ahora, lo interesante es lo siguiente. ¿Qué pasa ahora en un U de 1 menos T? Entonces vamos a hacerle ese, ¿ya? Me quedaría de la siguiente forma. Vamos a hacerle aquí. De esta manera. Vamos a ver cómo nos queda. Y voy a escribirle de otra forma para que se vea un poco mejor. Voy a escribir el U de menos T más 1. Sí, voy a hacer el U de menos T más 1. De acuerdo a lo que habíamos visto, esta parte es muy importante, ¿no? Voy a preguntar a alguien que nos pueda ayudar. Darwin Jiménez, ¿me escuchas? Darwin, ¿me escuchas? Sí, qué bueno. Ya, mira, una pregunta. Ya hemos graficado U de T, U de menos T, que es el transpositor, que se cambia de base el sentido opuesto. En el momento que yo le pongo aquí más 1, el U de menos T más 1 respecto al U de menos T, esta señal en azul, ¿debería estar en adelanto o en atraso respecto a la señal en roja? En adelante, Entonces debería estar graficado hacia dónde? hacia la izquierda. Hacia la, hacia la izquierda, ¿no es cierto? Tendríamos a ver, estaría en adelanto. Fíjate bien, algo interesante aquí, que dice el compañero, de acuerdo a lo que estudiamos, ¿no? Entonces el compañero me dice esto. Me confirmas, por favor, así. Esto me dice el compañero, ¿no es cierto? Eso me indicas tú, Darwin. Sí, Ya. Realmente no estaría correcto, aunque en términos de concepto que habíamos dicho, habíamos dicho sí, ¿no? Si es que yo le sumo algo, la señal va a estar en adelante, es decir, aparece antes. Y eso sí es cierto, pero eso es cierto para lo siguiente, cuando el tiempo es positivo. Esta parte quiero que quede importante. Si ven aquí, esto es cierto, pero cuando el tiempo es positivo. Cuando el tiempo es negativo, funciona al revés. En el momento que yo le cambio el tiempo, le hago el transpositor, realmente lo que pareciera es que la señal de tiempo se va hacia la izquierda, como que la creciente de tiempo o el tiempo se va incrementando, sería hacia la izquierda. Esta parte quiero que quede muy, muy claro, ¿no? Lo que, lo que el compañero habíamos indicado en clase, es decir, si yo le sumo más algo, aparece en adelanto. Y es cierto, eso es cierto siempre y cuando no exista el transpositor, es decir, no le cambie de signo. Pero resulta que en este ejercicio se cambia de signo. Cuando se cambia de signo, todo lo que estaba en atraso se vuelve adelanto y todo lo que estaba en adelanto se vuelve atraso. Es decir, la gráfica correcta vendría a ser de la siguiente manera. Debería ser 1 aquí y quedaría de esta forma, ¿no? Obviamente aquí con el valor de
de amplitud en 1. Sí, entonces aquí la señal en teoría se le ve como en adelanto, perdón, como en atraso, pero resulta ser que como el signo es cambiado en el tiempo, realmente sí estaría como en adelanto, por decir de alguna forma. Pero lo que quiero que se quede aquí claro es que si el signo es menos, aquí el atraso se vuelve adelanto. Pero es básicamente porque le estoy cambiando de signo. Es como que deberíamos verle, por darles un ejemplo, para que sea mejor fácil de comprender, que el tiempo que crece va para acá. Sí, porque yo le di la vuelta al tiempo, ¿no? Es una forma de describirlo. Pero bueno, ¿qué es más fácil de entender o cómo más fácil para que no se equivoquen? Es, si es que está con el tiempo, está con el signo positivo, el adelanto va a ser con +1 y el atraso va a ser con -1. Cuando el tiempo es negativo, cambia. Entonces ahí el positivo se vuelve atraso y el negativo se vuelve adelanto. No sé si está clara esa idea. A ver, preguntemos a alguien ya. José Vázquez, José, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, buenas tardes. Sí está clara la Ya. idea. Sí está claro esto de que el momento de que yo hice el transpositor en el -t y al ponerle +1 en vez de que está adelante esté en atraso, Sí, sí está claro. ya. Sí, te da en cuenta eso, pero cuando el signo está cambiado, cuando el signo es positivo en el tiempo, ahí sí lo que habíamos estudiado anteriormente, ¿no? Porque antes no lo veíamos así de esta forma. El transpositor ya modifica esto de el eje de tiempo, entonces obviamente ahí tengo que hacer algunos cambios desde el punto de vista gráfico, ¿no? Ahora, ya tengo el u de -t más 1. Lo que me faltaría ahorita es multiplicarle por el x de t. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a multiplicar por el x de t. Entonces le voy a poner abajo. Pues vamos a hacer la multiplicación u de -t más 1 por x de t. Entonces, si nos fijamos aquí, obviamente a partir de -1, la señal es 0. Bueno, a partir de -1, la señal se vuelve 0, ¿no? Para acá es 0 para el x de t. Entonces, todo lo que multiplique por la parte del x de t desde -1 se vuelve 0. Y en cambio, para la señal u de -t más 1, a partir de 1, todo también se volvería 0. Esta parte que está subrayada tiene el valor de 0. Entonces, finalmente podemos decir que en el rango de -1 a 1 existe la función. Y nosotros desde -1 hacia menos infinito es 0 y de 1 hacia infinito es 0, ¿no? Esto debido a la señal paso. Y debido a la señal u de -t más 1, a partir de 1 se vuelve 0. Y el en x de t, en cambio, a partir de -1 se vuelve 0, ¿no? Entonces, finalmente, la multiplicación de x de t por u de -t más 1 sería la siguiente forma, ¿no? Sería de la siguiente manera. Entonces, tenemos el eje, tenemos la rampa de -1 a 0 y luego se mantiene constante, ¿no? Entonces me quedaría de esta forma. Sería la multiplicación. Sería -1, aquí sería 1, y la amplitud sería 1, y el tiempo aquí sería 0. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Como ven, de pronto lo complicado es esto de ver el transpositor y que luego se cambia, el hecho de que tenga transpositor, lo de atraso se vuelve adelante y lo de adelante se vuelve atraso. Y de pronto, por ejemplo, aquí me hubieran dado -1 medio de t más 6 o esas cosas. Entonces yo podría de alguna forma ir interpretando eso, ¿no? No se olviden que es multiplicación, era diferente si nos daban la suma, no tendrán bastante cuidado. Tratemos de hacer otro ejercicio. Bueno, vamos a hacer la parte B. Ahora hagámosle de esta forma. Vamos a hacer la parte. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Sería la parte B. O el ejercicio B. Aquí igual, voy a dar la señal x de t, que es la misma. La señal x de t, la que vimos anteriormente, no le vamos a modificar. Es la misma, ¿no? Pues tengo x de t, pero ahora voy a multiplicar por la siguiente expresión. Voy a multiplicar por u de t menos un u de t menos 1. No se olviden la señal, le voy a copiar acá. Es la misma señal. Pues aquí tenemos la siguiente, ¿no? Tenemos que el x de t tiene esta forma, es el mismo ejercicio que el anterior, pero ahora nos pide multiplicar
el x de t por u de t menos u de t menos 1. Tratemos de hacer este es un poco más fácil. Fijarse aquí el t no tiene transpositor, resulta un poco sencillo. Y aquí sí esto que nos dice menos 1, obviamente por ser el t positivo, vendría a estar en atraso, ¿no? Entonces intentemos hacerlo, doy unos 2 minutitos a ver qué tal nos va. Bueno, vamos a, a ver cómo nos fue ya. Realmente este ejercicio pues, es un poquito más sencillo, punto un poco más largo, pero resulta más sencillo, ¿no? Vamos a graficar el U de t, ya saben cómo es. Graficarle por aquí. Tenemos el U de t. Veamos el U de t. Sería U de t. Y es en 0, ¿no? El U de t menos 1. Graficarle un poquito más abajo. En este caso, el U de t menos 1 no tiene... El tiempo no está cambiado de signo, ¿no? Como no está cambiado de signo, ahí sí podemos decir que el sistema estaría en atraso. Aparece luego, ¿no? Estaría en atraso, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces aparecería luego en 1. En 1, ¿no? Sí, pero lo que me piden básicamente es la resta del U de t menos U de t menos 1. Me piden graficar U de t menos U de t menos 1. Entonces nosotros nos vemos aquí en U de t para t menor a 0 es 0. En cambio en U de t menos 1 para t menor a 1 es 0, ¿no?
Eso quiere decir que en la parte de 1 al restar se van a eliminar las áreas, ¿no? A partir de 1. Si aquí fuera 1, esto se va a eliminar porque se restan, ¿no? Acá también se van a eliminar. Entonces aquí restaría el UDT menos UDT menos 1 y simplemente me quedaría un pulso, ¿no? Entonces algo interesante con esto resulta ser que yo a través de la suma, la resta, yo podría empezar a generar nuevas funciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, aparece una señal pulso. Está dimensionada entre 0 y 1. El ancho de pulso es 1, ¿no? Gracias en tiempo va de 0 a 1 y he logrado definir una señal pulso a través de la resta de dos señales paso. Una señal menos la señal paso menos la otra señal paso desfasada, ¿no? O en adelanto un tiempo 1. Ahora ya tendría recién esa parte, ¿no? Ahora lo que me piden es multiplicar por x de t. Vamos acá, x de t. Mira acá abajito. Entonces tendría x de t. Ya, pondremos ahí, ¿no? Ahora, fíjense bien. Al multiplicar ambas, voy a multiplicar u de t menos 1 por x de t. Entonces el u de t menos 1, o el pulso que vemos ahí, está definido simplemente entre 0 y 1. Y para estos valores de 0, ¿no? Entonces si yo multiplico ambas señales, yo sé que para acá desde 0 va a ser 0. Y igual, desde 1 hacia adelante también va a ser 0. Entonces, esta parte que está subrayada se elimina. Y básicamente ahí sí me quedaría una multiplicación de dos pulsos, ¿no? Como es de amplitud 1 y 1, me queda el mismo pulso. Entonces, básicamente voy a tener lo siguiente, un pulso entre 0 y 1. 0 y 1, ¿no? Amplitud de 1. Esa sería la multiplicación de x de t, que multiplica u de t menos u de t menos 1. Como ven, realmente no es tan complejo. Sí, lo que de pronto sí tendrán bastante cuidado. En este caso, el signo del tiempo es muy importante para hacer un adelanto o para hacer un atraso, ¿no? No hay mucha dificultad en este ejercicio. Ahora, vamos a ir avanzando en los temas. Para el siguiente ejercicio, vamos a evaluar las siguientes integrales. Hemos visto un poco las integrales, ¿no? Estas integrales las habíamos analizado desde el punto de vista de la señal impulso, ¿no? No se utiliza de la señal impulso. Entonces la integral viene dada por la siguiente. Bueno, voy a llamarle integral A. Entonces la integral está definido entre menos 1 y 1 de 3 t cuadrado más 1 por delta t. Entonces intentemos hacer esto, igual les doy unos 2 minutitos, revisen la teoría para ver cómo se determinan estas integrales. Intentemos hacer este ejercicio.
Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Antes de hacer la integral, si ustedes verifican aquí o si le analizan, aquí estoy haciendo primero la multiplicación de la función con la función delta, ¿no? Entonces, antes de que hagan la integral, lo que primero podríamos hacer es graficarlo para saber cómo se encuentran las dos funciones y para tomar algunas cosas en cuenta, ¿ya? Vamos a dibujarle acá. Entonces tendríamos de la siguiente manera. Entonces tendríamos, pues, acá. Bien, entonces imaginemos que tengo esta forma y voy a dibujar las dos señales. Primero voy a dibujar la señal pulso. La señal impulso está definida en delta t, entonces esto quiere decir que está definida en cero, ¿no? En la inteligencia del tiempo está definida en cero. Ese sería el delta t. Y la señal, bueno, el 3t cuadrado, una señal cuadrática, sí, de pronto va a estar definida de la siguiente forma. Entonces, miren, ahí estoy multiplicando, ¿no? Entonces, eventualmente, bueno, podríamos decir que está de esta manera. Bueno, déjale más o menos, ¿ya? Algo así, ¿sí? Ahora, no es necesario que delta t con la señal, en este caso, de 3 t cuadrado más 1 estén topándose, ¿no? Es decir, que no coincidan. Que al final estoy multiplicando, si no, no tiene sentido. Pero lo que sí sé es que el valor del delta vale 1. Lo que es importante en delta es saber si las dos señales coinciden dentro del intervalo de integración. Pues veamos, el intervalo de integración va entre menos 1 y 1. Digamos que sea menos 1. Y aquí digamos que es 1. Pues, ¿qué es importante aquí? Para resolver las integrales, yo primero debo saber si realmente las dos funciones eh, están dentro del rango de integración. Si, por ejemplo, una función está definida fuera del rango, obviamente la multiplicación va a ser cero. ¿Por qué? Porque no coinciden las funciones dentro del rango de integración, ¿no? En este caso, el delta de t y el 3t cuadrado más 1 coinciden en el rango de integración, entonces no hay ningún inconveniente, ¿no? Como yo sé que delta de t vale 0, perdón, vale 1, simplemente bastaría quitar el delta de t y poner 1, ¿no? Lo que me faltaría saber es dónde yo evalúo. Entonces eso lo habíamos visto y la fórmula para determinar sería la siguiente, ¿no? Obviamente las integrales que vimos estaban de menos de infinito a infinito. Entonces si está de menos de infinito a infinito, realmente no importa, siempre van a coincidir, porque dentro de todo el rango de menos de infinito a infinito, algún rato las dos funciones van a coincidir, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Que ustedes se fijan, el delta de t, realmente lo que aporta no es en la amplitud, porque la amplitud es por 1. Lo que aporta es saber dónde está definido. ¿Cómo es delta de t? Está definido para el tiempo igual a 0. Como yo sé que está definido para el tiempo igual a 0, lo único que debo hacer es la función por la que estoy multiplicando, evaluar en 0. Básicamente me quedaría de la siguiente forma. Pues no se olviden, en estos ejercicios de integrales, lo que aporta el delta de t es saber dónde está definido. Porque al final, como amplitud vale 1, entonces 1 por lo que sea me va dando 1, ¿no? Lo que importa es saber dónde está. No se olviden, siempre debe estar dentro del rango de integración. En este caso, yo sé que el delta t está definido en 0, por ende, simplemente le evalúo en 0. Sería 3, 0 al cuadrado me da 0, más 1, entonces este integral viene a ser igual a 1, ¿no? Sí, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Jonathan Ordóñez, Jonathan, ¿me escuchas? Sí, profe, no, ninguna pregunta hasta Ok, ahorita. una pregunta ya, genial. Entonces, no se olviden que esté dentro del rango y simplemente evalúan donde esté definido el delta, ¿no? Ahora, vamos a hacer otro ejercicio un poquito más elaborado. Imagínense, integral. Ese integral, en cambio, es t cuadrado más coseno de pi t multiplicado por el delta menos 1 de t, ¿no? El integral se va a definir todo el rango, es decir, sí va a existir la integral de alguna forma, ¿no? Entonces intentemos hacer esto, igual les doy unos 2 minutitos, pensemos de cómo se podría resolver este, ¿no? Les doy unos 2 minutitos para que verifiquen cómo se resuelve.
Bueno, vamos a ver cómo nos queda. Ahora, aquí es importante definir lo siguiente. Bueno, va a ser el gráfico para que quede claro aquí cómo se realiza la parte de la integral, ¿no? Otro colorcito. Y entonces voy a dibujarle aquí. A veces es bueno apoyarse de la parte gráfica para poder entender, ¿no? Entonces yo tengo, bueno, el eje, tendría la señal delta de t, ¿no? Esta señal, bueno, está en atrás, está en atraso que aparece posterior, ¿no? Entonces, si yo le dibujo la señal delta de t, menos 1 estaría en el valor de tiempo 1, ¿no? Entonces estaría definido aquí. No se olviden, cuando les digo esto de tiempo 1, no necesariamente es un segundo, no puede ser un minuto, una hora, lo que sea. Pero como analizamos la señal de forma genérica, realmente el tiempo no importaría mucho, ¿no? La escala de tiempo que tenga. Entonces esta señal es la delta de t menos 1. ¿Qué es lo interesante de aquí? Que matemáticamente yo le describo como delta de t menos 1. Y gráficamente se visualiza en un tiempo posterior, ¿no? Eso ya habíamos conversado. Ahora, va a existir la señal x de t, que es, bueno, la señal de ahí. Digamos que esa señal sea, bueno, voy a ponerle algo así ya. Ahora, fíjense bien, bueno, no importa si esta señal es así, como sea así, ¿no? Fíjense bien, entre x de t, este lo voy a llamar x de t, ¿no? Entre x de t y delta de t menos 1 realmente no hace falta que se crucen, ni se topen, ni nada. Lo que sí debe es que estén dentro del rango de integración. Como va de menos de infinito a infinito, obviamente está dentro del rango de integración, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que el delta de t realmente lo único que aporta es, bueno, vale 1, entonces multiplicar 1 por delta de t da lo mismo, ¿no es cierto? Pero lo interesante es saber en qué valor está siendo definido el delta de t. En este caso está siendo definido en el tiempo igual a 1. Pues como yo sé que está definido igual en el tiempo igual a 1, la, la forma de relacionar a la señal sería de la siguiente manera, ¿no? Esto habíamos visto, vamos a poner acá, con la siguiente ecuación. Entonces podemos decir que la integral de una función x de t multiplicado por un delta de t menos o más desplazado es igual a la evaluación solo de la función de x de t. Eso resulta interesante, ¿no? Ustedes ven aquí, eh, el delta de t realmente lo único que aporta es con el tiempo de desplazamiento. Pero algo que sí deben tomar en cuenta es lo siguiente. Gráficamente se ve, si ustedes ven la x de t en verde y el delta de t menos 1 que está en azul, básicamente lo que va a haber al multiplicar va a afectar solo en este punto. Cuando yo multiplique va a ser afectado en este punto, ¿no? En t igual a 1. Eso quiere decir que me basta con poner x de t evaluado en 1 para poder determinar la integral. Porque como les digo, el delta de t lo único que tiene es un valor de 1. Pero ¿para qué me sirve? Para saber dónde está evaluado. Pues yo debo evaluarla en x igual a 1. Pero noten algo interesante. El delta de t dice menos 1, pero la evaluación es en el 1 positivo. Eso lo les había indicado en clase, pero simplemente cuando yo hago la integral y el delta de t tiene el desfase, para sacar el integral se debe evaluar en el tiempo, pero en el tiempo cambiado de signo. Por eso es menos y es más, ¿no? Pero gráficamente se ve. Es justamente por eso, porque el delta de t menos 1 gráficamente es en el tiempo igual a 1. Entonces, al multiplicarse por la señal x de t, bastaría con hacer la evaluación de x de t evaluada en 1, ¿no? Si realizamos eso, nos quedaría de la siguiente forma. Si le pongo acá, me quedaría de esta manera, ¿no? Tendría t cuadrado coseno, sí, coseno de pi t más 1, ¿no? Note que aquí no hace falta realmente integrar, sino que realmente es la función evaluada en ese tiempo, ¿no? Entonces aquí esto me quedaría igual a ¿cuánto? 1 al cuadrado me queda 1, más el coseno de pi t. Bueno, el coseno de pi sería, ¿no? Voy a copiarle. Igual más el coseno de pi. ¿Qué te vale 1, no? Estoy evaluando justo en el valor de la señal impulso. Entonces, bueno, coseno de pi vale menos 1, que digo 1 menos 1 es igual a 0. En este caso, esta integral vale 0, ¿no? Entonces, mucho ojo. El desfase que matemáticamente me implica la señal pulso
es una cosa. La evaluación de la función por la que estoy multiplicando es otra cosa, ¿no? Gráficamente ustedes pueden ver que bastaría con saber dónde se encuentra la señal delta de t gráficamente para saber dónde debe evaluar la función x de t. Igual, si fuera, por ejemplo, positivo, acá la evaluación sería en menos t0. ¿Por qué? Porque el delta de t aparecería acá. Al multiplicarse debería haber intersección entre los dos, lo que vendría a ser por aquí. Faltaría con hacer x de t menos 1, si fuese el caso, ¿no? En este caso no es así. Pues como ven, las integrales realmente no son complejas. Tener bastante cuidado cuando vean los límites de integración, porque si no le hacen dentro del límite de integración, realmente ahí van a tener problemas, ¿no? Veamos una integral más. ¿Qué pasaría ahora, por ejemplo, si yo tengo una integración? Normalmente las integraciones pueden ser, normalmente suelen ser por delta, ¿no? Más adelante vamos a ver ya cuando hagamos unas integraciones un poco más complejas. Ahí sí viene UDT y tengo que saber de dónde a dónde, porque el UDT lo que me sirve es para saber de dónde a dónde va la integral, ¿no? Entonces tratemos de hacer este ejercicio. Aquí tenemos la función e a la menos t, pero tenemos que el delta es la derivada, la que estoy multiplicando no es por la función delta de t, sino por la derivada de delta. Ahí se modifica un poquito, ¿no? Entonces intentemos hacer, les doy 2 minutitos y veamos cómo nos queda esta integral.
Bueno, vamos a ver cómo nos queda. No subir aquí. Tenemos que recordar algunas definiciones, ¿no? Hemos visto que la integral, cuando se trabaja con la derivada, simplemente lo que debemos hacer es lo siguiente. Yo tengo la integral definida, ¿no? De la misma forma x desde menos infinito a infinito, desde cualquier valor que sea, no importa, ¿no? Simplemente que el delta de t coincida para que exista la integral, caso contrario vendría a ser igual a cero. Entonces el x de t por la derivada de la señal delta es igual a, bueno, a menos 1 elevado al grado de la derivada por la derivada de la señal. Entonces igual, como es 1, me quedaría igual a 1, ¿no? Sí, entonces me quedaría pues, igual a menos 1. Entonces sería igual a menos 1 de la derivada de x evaluado en 0. ¿Por qué se evalúa en 0? Porque el delta está evaluado en 0, ¿no? El delta está definido en 0. Si aquí fuera, por ejemplo, más t0, acá debería ser evaluado en menos t0, ¿no? Menos t0. Sí, igual, que fuera en otro caso que fuera de menos t0, también debería ser igualado en t0. Pero como está definido en delta de t, estaría en 0, ¿no? Que sería delta de t más 0, no que 0 no se le pone. Por este valor en 0. Entonces, ¿qué hacemos aquí inicialmente? Derivamos la función. Entonces, le derivamos la función, nos quedaría de esta manera, ¿no? La derivada sería el menos 1 y la derivada simplemente es la misma, porque es de a la menos t, simplemente el signo bajaría del menos t, ¿no? Entonces aquí me queda positivo, 1 por 1, un menos 1 por menos 1, 1, y el e elevado a la 0. Esto básicamente me queda igual a 1. Sería la forma como se integra, ¿no? Ahora, algo interesante, no se olviden, cuando estén revisando la teoría, también resultaba ser que no necesariamente el retardo está en delta, porque el retardo, por ejemplo, en este de aquí, ¿no? El retardo podría estar aquí, menos t0, eventualmente podría estar aquí, menos t0. Cuando el retardo está de esa forma, aquí sí se evalúa en menos t0. Cuando el retardo está en el x de t, la evaluación sí es en menos t0, ¿no? ¿Sí? Cuando esté en el x, pero cuando esté en el delta es el caso que analizamos en este ejercicio. Ahí se cambia de signo, ¿no? Entonces cuando revisen la teoría se van a dar cuenta. Una cosa es que el retardo está el retardo esté en la parte del delta y otra cosa es que el retardo esté en x. Dan bastante cuidado a eso, ¿no? Ahí cambia la parte de dónde debe evaluar, en qué signo, si es signo positivo o signo negativo aquí, ¿no? Dan bastante cuidado. Ahora, vamos a ir avanzando un poquito, cambiemos el tema. Ahora vamos a analizar un poquito de lo que son las derivadas, ¿no? Pero vamos a dibujar una derivada. Dibujar la primera derivada de la siguiente señal. La primera derivada de la siguiente señal. La señal es la siguiente. Es la siguiente. La señal de x de t es igual a u de t menos u de t menos a, donde a es mayor a 0, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que hacer la suma, bueno, en este caso la resta de dos señales, ¿no? En este caso, dos señales desfasadas. Tratemos de sacar, no se olviden, hay que dibujar la primera derivada de las siguientes señales, ¿no? Tratemos de determinar la derivada de esa señal que nos describen de esta forma. Igual les doy unos 2 minutitos a ver qué tal nos queda.
Bueno, vamos a ver cómo nos queda. Este gráfico ya lo hicimos anteriormente, sino que ahí en el anterior era U de t menos U de t menos 1, ¿no? Entonces le voy a hacer, repito, este gráfico. Entonces, este nos queda una señal pulso, ¿no? De ancho del valor de A. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Le voy a graficar acá. Entonces me queda de esta manera, ¿no? Esta señal está definida de la siguiente manera, ¿no? Entonces, bien, aquí me va a quedar un pulso. Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, simplemente me queda un pulso que varía entre 0 y A en el tiempo, y obviamente la amplitud vale 1, ¿no? Ese es U, no sé, ya lo hicimos anteriormente, sino que el anterior era U de t menos U de t menos 1. Es la misma historia, ¿no? Menos A sería la señal. Sería una señal pulso, ¿no? Y ahí me piden ahora dibujar la derivada. Entonces, debo hacer lo siguiente. No se olviden, esto de las señales pulso aparecen mediante las derivadas, ¿no? Ahí pueden poner x de t prima, ¿no? X de t. Sería esta forma, ¿no? Ahí tendría x de t. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la derivada? De la siguiente forma, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos visto, pero la idea sería la siguiente. Lo primero que debo identificar, obviamente depende de la función, ¿no? Si la función es constante en cierto punto, obviamente su derivada es 0. Si de pronto tiene una rampa, una inclinación, su derivada sería la pendiente. Pero en el caso de que existen discontinuidades, como es el caso de esta señal pulso, la discontinuidad aparece cuando el tiempo es igual a 0. Y si vemos ahí, va de 0 a 1, por ende, la señal de la derivada sería positiva hacia arriba, ¿no? Y la derivada de una señal paso, ¿se acuerdan? O de claro, la señal paso es delta de t, ¿no? Por el primer pulso, obviamente en este caso con una amplitud de 1, ¿sí? Ahora, de 0 a A es una constante, por ende su derivada es 0. Pero en el valor de A también aparece una derivada, una discontinuidad. En esa discontinuidad va a aparecer un pulso. Pero ahora va de 1 a 0, entonces el pulso es negativo. Entonces iría en el valor de A hacia abajo, ¿no? Y sería A, y obviamente iría hasta menos 1, ¿no? Hasta menos 1. ¿Cómo definimos a esa señal? Sería delta de t menos A, porque aparece desfasada respecto al tiempo en menos menos A tiempo, ¿no? Es decir, un tiempo A. ¿Sí? Entonces sería la descripción de la señal o de la derivada. Entonces es como nosotros sacamos las derivadas de la señal. Entonces tomar en cuenta, bueno, sería menos, ¿no? Sería menos, para que esté completo, sería menos delta de t menos a. Obviamente si el salto era más grande hubiera sido menos 2, menos 3, menos 4, ¿no? Pues tener en cuenta eso. Y fijarás en que siempre parte del eje del tiempo igual a 0, es decir, nunca va a encontrar una señal pulso que aparezca, yo qué sé, así, por ponerles un ejemplo. Algo así, ¿no? Tengan cuidado, algo así no aparece. Lo que siempre va desde el eje igual a 0. Esto sería la parte. ¿No? Sí, pues tendríamos ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No sé si alguien tiene alguna duda. Estefano Darío, Estefano, ¿me escuchas? Sí, sí, le escucho. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? Todo está claro. Ya. Bueno, entonces no se olviden, hasta ahí van a subir la parte del taller al aula virtual. Les voy a poner, pueden subir hasta medianoche, nomás todo porque por esto de las lluvias es probable que alguno de sus compañeros no tenga internet o de pronto no tenga energía eléctrica, ¿no? Entonces voy a ampliar eso. Nos quedaríamos hasta ahí, nos veríamos la siguiente clase que es el miércoles. Que pasen bien, hasta luego. Gracias, hija, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, dije, gracias.